El 8 de mayo de 1886 nace Coca-Cola como un medicamento para el estómago. Hoy se venden casi 2.000 millones de refrescos al día en todo el mundo. Bueno, queremos conocer lo que hay detrás de uno de los inventos sin duda más rentables de la historia contemporánea. Quiero saludar a Félix Muñoz, es consultor independiente, autor del libro La marca de la felicidad. Querido Félix, muy buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a situarnos en el siglo XIX, en Estados Unidos, donde el farmacéutico John Pemberton inventa la Coca-Cola, bebida elaborada a base, como hemos oído, de hojas de coca y nueces de cola, un jarabe que resultaba estimulante, que además llevaba vino entre sus ingredientes principales. Bueno, ojo, porque habría que decir, nace en el siglo XIX, por tanto hay dos acontecimientos que giran y que pivotan alrededor de Coca-Cola. La revolución industrial y la ley seca. Si llevaba un poco de vino también podría afectarle esta ley. Es decir, ¿cómo marcan la revolución industrial y la ley seca una bebida con estas características? Bueno, realmente lo que quería Pemberton, que era farmacéutico, como habéis contado, era preparar algo que aliviase a sus clientes. Lo que realmente ocurre es que es un farmacéutico que está buscando remedios, como en aquel momento se hacía, de una manera casera, preparado, que atendiera pues a esa necesidad de sus clientes de decir, oye, pues me encuentro mal, que estoy desanimado, no estoy bien. Es decir, estaba buscando algún tipo de estimulante y gracias a esa intención es por lo que fabrica la Coca-Cola después de muchos intentos, como habéis contado también, y con diferentes ingredientes, ¿no? Al final también se habla de que fue una especie de accidente el que le echara agua carbonatada, que al principio no tenía ese componente, ¿no? Y bueno, pues cuando ya dio con esa fórmula definitiva, pues vio que la Coca-Cola funcionaba para lo que él quería, dejaba a sus clientes pues mucho mejor, les estimulaba, les dejaba tranquilos y bueno, pues ahí estuvo el invento, ¿no? El tema del alcohol era poco relevante en aquel momento y realmente lo tuvo en algún momento ya lo que era la fórmula de Coca-Cola en el 86 ya no tenía alcohol y otros componentes pues han ido variando con el tiempo, pero bueno, básicamente la fórmula se conserva y es más o menos la misma 130 o 140 años después. Déjame que hablemos de componentes. Había un cartel en la farmacia de Pemberton que decía algo así como un tónico efectivo para el cerebro y los nervios. Hay teorías que aseguran que en sus orígenes uno de los componentes era la cocaína. Por supuesto, la compañía es algo que ha negado siempre, pero ¿hay algo de cierto en todo esto? ¿Es algo que se haya podido verificar el hecho de que lo llevara o de que no lo llevara al principio? Bueno, hay una cosa lógica que nos dice que era muy difícil que esto ocurriera y es que la cocaína incluso en aquel momento era un extracto muy difícil de conseguir y muy caro. La Coca-Cola sí llevaba extracto de coca, pero no tiene nada que ver con la cocaína. La cocaína es un derivado en el que hay un proceso de elaboración y como digo, es carísimo. Entonces, lo que sí llevaba, pero esto lo sabemos, porque los que hemos viajado a Latinoamérica sabemos que la coca es un estimulante hoy en día. Se fabrican chicles, se fabrican pastillas con extracto de coca y sirve precisamente para eso, para estimular a las personas, para despejar. Entonces, clarísimamente no había cocaína, pero sí había extracto de coca. Entiendo. Félix, podemos afirmar, sin duda equivocarnos, que Pemberton inventó la Coca-Cola, que su nombre ha pasado desapercibido. Historia del refresco, el éxito y los enormes beneficios fueron para este señor, el que fue alcalde de Atlanta, Asa Kettler, que le compró el negocio, le compró Coca-Cola a los descendientes del farmacéutico Pemberton. La familia de Pemberton, una vez que vende los derechos, ¿eran conscientes de que habían vendido una auténtica mina de oro? Bueno, realmente la gloria sí fue para Pemberton. Quien ha quedado y en todos los sitios figura como inventor y desarrollador de la fórmula de la Coca-Cola es Pemberton. Candler realmente no existe para la gente, ¿no? Nadie le conoce. Es verdad que el negocio fue después creciendo y bueno, se ha convertido en lo que hoy es, ¿no? Es un enorme negocio, una gigantesca marca. Pero realmente sí que hubo gloria para Pemberton.
Sí que realmente hubo dinero, pero no tanto al principio, porque efectivamente no fue un gran negocio. Fue un negocio que funcionaba en su farmacia, a nivel de un pequeño fármaco, y es verdad que él sí tuvo una visión de la publicidad, porque a los pocos días de desarrollar la Coca-Cola ya puso el primer anuncio en la prensa, es decir, el marketing nace con Pemberton, pero es verdad que el desarrollo del negocio vino mucho después, cuando ya se convierte en una bebida y ya después en el siglo XX, pues con toda la expansión internacional, gracias a la Guerra Mundial. Es decir, la historia de Coca-Cola es muy larga. Pemberton sí ha quedado, digamos, como el inventor, y yo creo que sí se le rinde ese tributo y ese mérito que tiene. Correcto, dices que la historia es larga, vamos a seguir contándola. Hay episodios y pasajes realmente genuinos. Hay algo que hace única a la Coca-Cola, sin duda alguna, ese sabor genuino que tiene, es reconocible por todos y solo conocido por unos cuantos. Quiero decir, ¿existe realmente la fórmula secreta de Coca-Cola o esto es solo un mito? A ver, es una fórmula que efectivamente existe, es una composición que realmente tiene su particularidad, pero es mucho más mito. Es decir, la fórmula de la Coca-Cola, hoy en día, las fórmulas de cualquier producto están todas publicadas, y si ahora mismo miramos una lata o un envase de Coca-Cola, ahí está la fórmula. Es que no hay nada oculto, es decir, sabemos exactamente cuáles son los ingredientes que se echan y que se mezclan. Yo, de hecho, en mi primera etapa trabajando en Coca-Cola, en las 4 que he estado, trabajé en una fábrica, en el laboratorio de control de calidad, y yo asistía a la mezcla y a la fabricación de la Coca-Cola durante mucho tiempo, durante 2 años en esa fábrica. Y al principio esa curiosidad, lo que te decías, joder, voy a asistir a esa fórmula secreta, ¿no? Y lo que veías es que se echaba agua, vamos a decir, que el 99% de la Coca-Cola hoy es agua. Una Coca-Cola cero hoy sin azúcar es 99% agua. Y ese 1% eran componentes conocidos. Era ácido fosfórico para la acidez, era vainilla para el sabor, era caramelo, una mezcla de caramelo que le da ese color oscuro, el carbónico. Es decir, al final no hay nada de secreto en la fórmula de la Coca-Cola. Lo que sí hay, y lo que sí es realmente la fórmula secreta de la Coca-Cola, es la manera de venderlo, es la manera de contarlo y es la manera de promocionar el producto. Ahí estaba realmente el secreto de la fórmula. Déjame, porque voy a contar una historia que seguramente a muchos oyentes les va a resultar absolutamente original. Para esto nos vamos a ir a Valencia. La Coca-Cola habría nacido en la localidad valenciana de Aielo de Malferit. Y me explico. 3 jóvenes inventan un jarabe muy parecido a la Coca-Cola que hoy todavía se comercializa. Lo curioso de todo esto es que la bebida valenciana se habría creado antes que la Coca-Cola y que les podrían haber robado la idea. ¿La bebida más exitosa del mundo podría ser una copia de este, digamos, licor valenciano? Bueno, tiene algunas similitudes, pero no solo de este producto valenciano, que efectivamente era una idea original de gente de aquellas tierras, ¿no? Tiene muchas similitudes con muchos productos, porque vamos a tener en cuenta que todo el mundo, vamos a decir, conocido, pues en aquel momento desarrollaba diferentes productos, gaseosas. En España, si lo recordamos, a principios del siglo XX había cientos de fábricas de gaseosas, que era la bebida que de alguna forma surtía a la gente, ¿no? Para beber un refresco. Y efectivamente hay un refresco que tiene ciertas similitudes con la Coca-Cola. Yo creo que no fue una copia, yo creo que fue casualidades. Y vuelvo a insistir, el secreto no está tanto en la fórmula, porque de todas las bebidas que han surgido parecidas a la Coca-Cola, pues hay muchas que son muy similares. La propia Pepsi, que surgió unos años más tarde, pocos años más tarde, es una bebida muy similar, es una bebida que yo he asistido a miles de pruebas ciegas de producto, y prácticamente es cierto que prácticamente la mitad de la gente pues le gusta Pepsi. Es decir, que no estamos hablando de productos tan diferentes. Lo que realmente diferencia y la verdadera fórmula mágica, el verdadero secreto de la Coca-Cola, es su publicidad, es su manera de contar una historia y vender un producto
que lo hace realmente diferente. Sí, de cómo una comunicación puede poner en valor un elemento tan básico donde más del 90% es agua. Bueno, uno de los iconos de Coca-Cola es su botella de vidrio, es decir, a oscuras, prácticamente tacteando esa botella, uno puede llegar a la conclusión de que lo que estoy tocando es una botella de Coca-Cola. Esta fue una creación original. ¿Por qué deciden crear un envase único en todo el mundo? Pues porque realmente la diferencia no tenía que estar solo en ese producto. La diferencia estaba en el nombre, que es un nombre registrado con una tipografía específica que ha variado, pero que desde el primer momento era muy original. La botella también está patentada, también está registrada y también se buscaba que tuviera una forma. Bueno, ahí hay mucha mitología también, se habla de la forma de una mujer, se habla de la forma de una guitarra, se habla de una forma que cualquier ciego que pueda coger pues puede distinguir en la oscuridad. Incluso pues se han llegado a intentar hacer, lo que pasa que no se consiguió, pero era muy caro, pero las latas, que hoy es el producto que más se vende de Coca-Cola y el envase que más se vende, se intentó hacer una lata con forma de botella de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, esto ha sido económicamente no poco rentable y al final se ha abandonado. Pero sí, la botella de Coca-Cola es algo único y es algo que también forma parte de esa imaginería, ¿no? De esa imagen de la marca, que es lo que la distingue, que es lo que la destaca. Félix, en una de tus respuestas me has asociado el tema de Coca-Cola con la Guerra Mundial y ahora me hablas con la Segunda Guerra Mundial y ahora me hablas de las latas. ¿Qué pasa? ¿Que Coca-Cola se desarrolla, se populariza precisamente con los soldados norteamericanos que combatían en la Segunda Guerra Mundial? Sí, el gran éxito y la gran diferencia de Coca-Cola sobre Pepsi es su expansión internacional y esta se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Al principio del siglo era un icono americano. Todos los americanos veían en la Coca-Cola algo pues como la bandera, ¿no? Como las barras y estrellas. Y cuando los ejércitos americanos se extienden por todo el mundo a luchar en la Segunda Guerra Mundial, lo que Coca-Cola hace, a diferencia de Pepsi, y le da una enorme ventaja, es que promete que cualquier soldado americano va a tener en su ración una botella de Coca-Cola allá donde esté. Y lo que hace es desarrollar muchos sistemas de fabricación, incluso llega a montar fábricas en barcos para el Pacífico y también llega a desarrollar muchas fábricas y llega a acuerdos para instalar fábricas en muchos países del mundo. Y ese es el origen de la gran expansión de Coca-Cola en el mundo. Es decir, la Segunda Guerra Mundial hizo que esas fábricas luego se quedaran y que luego le dieran una ventaja sobre sus competidores. Bueno, decías que Coca-Cola tiene una gran historia, pues sigamos en el tiempo. Vámonos a los años 50. En marzo de 1953, la Coca-Cola llega a nuestro país después de haber estado prohibida durante la Guerra Civil Española. Vamos a situarnos en esa década. La década de los 50, SEAT acaba de crear su primer coche en España, el mítico 600. El tabaco rubio empezaba a ser algo cotidiano en nuestras vidas. Aún así, España sin duda seguía siendo un país muy rural, desde luego no se parecía en nada a Estados Unidos. ¿Cómo recibimos los españoles hace más de 60 años este símbolo norteamericano? En las ciudades podría triunfar, pero me cuesta trabajo pensar en una señora mayor de un pueblo de Aragón o de Andalucía tomando una Coca-Cola en la década de los 50, ¿no? Bueno, realmente prohibida no estuvo. Es decir, incluso antes de la Guerra Civil ya hubo intentos de vender, fabricar y comercializar Coca-Cola. Lo que pasa es que la Guerra Civil paró esos intentos y hubo que dejar un tiempo en el que los empresarios pues no se animaron, ¿no? Y al final, en la década de los 50 fue cuando un empresario español, Juan Manuel Sainz de Vicuña, viajó, estudió en el extranjero, en Estados Unidos, y se animó a ser el precursor y el fabricante de la Coca-Cola en España. Lo que hizo fue animar a muchos empresarios españoles, a su vez, para que montaran fábricas, y entonces, durante muchos años, la Coca-Cola ha sido un producto español, es decir, era un producto producido, fabricado, vendido y comercializado por empresas españolas. Si habremos oído Casvega, Norvega, Survega, Covega, es decir, todas estas fábricas eran 100% capital español, y entonces lo que hicieron, y realmente el sistema Coca-Cola en España es de un mérito bestial, porque lo que hicieron fue meter en la sociedad
la Coca-Cola, pero no como producto, sino como una marca que estaba siempre con ellos, que estaba allá donde tuvieran una necesidad de hacer una fiesta, de celebrar unas fiestas patronales, se metió en el deporte, organizó campeonatos infantiles de todo tipo de deporte, de esquí, de baloncesto, de fútbol. Es decir, Coca-Cola no era una marca más que vendía productos, era alguien integrado en la sociedad. Y de hecho, el fabricante, el representante de Coca-Cola en muchos pueblos era un personaje, era parte de las fuerzas vivas de ese pueblo, ¿no? Y esa fue también el gran mérito de Coca-Cola, ¿no? De saber organizar, pues organizaba miles de degustaciones, organizaba visitas a las fábricas para que los niños fueran a ver cómo se fabricaba, organizaba campeonatos culturales, los concursos de redacción, concursos de esculturas en la arena, castillas en la nieve, es decir, era parte del tejido social, y yo creo que ese fue el mérito de esa enorme penetración de Coca-Cola y el éxito que tiene todavía en España, ¿no? En la actualidad, Coca-Cola está presente en más de 200 países. Además, es la segunda palabra más reconocida del mundo, solo por detrás de OK. Aseguran los expertos que una parte de su éxito radica en que cuando compramos una Coca-Cola no solo estamos adquiriendo un refresco, sino que estamos comprando una sensación. Esto es gracias, sin duda alguna, a la publicidad. Sus campañas son emocionantes y nos hacen sentir únicos, dicen los expertos. Un ejemplo fue una de las últimas iniciativas, aquella lata de Coca-Cola donde venía tu nombre impreso en la lata. Félix, para terminar, de las múltiples campañas de comunicación o de publicidad de Coca-Cola, en tu opinión, ¿cuál sería la más icónica? Bueno, yo creo que la que marcó una época fue la que en el año 1971 hizo que Coca-Cola dejara de hablar de su producto para empezar a hablar de su marca. Dejara de hablar de la bebida para empezar a hablar de los consumidores, ¿no? Y quizás no sé si la recuerda a la gente, pero fue una campaña que además sacó un eslogan que era en inglés era It's the real thing. En español lo tradujimos aquí como es la chispa de la vida. Y era toda una generación de chavales jóvenes que en plena época de Guerra Fría, con la guerra del Vietnam provocando pues miles de muertos cada día, con muchas tensiones, Estados Unidos contra Rusia, la Guerra Fría, los misiles cubanos, es decir, había una enorme tensión en el mundo y Coca-Cola se atrevió a hacer una campaña en la que juntó en una colina en el norte de Italia a gente, a chavales de todas las razas y de todas las nacionalidades, y con una botella de Coca-Cola en la mano los puso a cantar esa canción de al mundo entero quiero dar un mensaje de paz, ¿no? Yo creo que esa fue la campaña que cambió radicalmente la imagen de Coca-Cola y que lo convirtió en una marca icónica y que en aquel momento hizo que a partir de ese momento ya no se hablara tanto en las campañas de Coca-Cola de su producto, sino de sus consumidores, de lo que realmente era relevante para esos consumidores. Ese yo creo que fue el mayor. Luego ha habido muchas campañas de las que hemos hecho, incluso muchas de ellas en España, y que han sido campañas que mundialmente han sido reconocidas y que han volado a todos los países, ¿no? Pero bueno, de todos esos cientos de detalles yo me quedaría con esta campaña. Perfecto. Félix Muñoz, te agradezco mucho que hayas contribuido a poner la chispa en el programa. Gracias, un abrazo muy fuerte.